tal? Muy buenas noches a todos en casa. Sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @GabyMagilbray en Twitter, también en Instagram. Antes de continuar, les recuerdo las redes sociales de la televisora que por supuesto están disponibles para ustedes siempre. @NoticiasTRT en Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Recuerde que a través de ellas puede contactarnos, puede enviarnos sus mensajes, sus denuncias, sus reportes también, solicitar algún tipo de servicio público, quizá un medicamento o ayuda económica para una intervención quirúrgica que usted, un familiar o amigo pueda necesitar en estos momentos. @NoticiasTRT en Twitter, @noticias_TRT para Instagram, las repito, y están allí en la parte baja de sus pantallas. Con esto vamos a iniciar el repaso por las noticias locales más destacadas del día. A nivel regional, Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal, aseguró que no le han pedido permiso para utilizar las instalaciones de las iglesias en la fase presencial de la consulta popular y también indicó que no lo va a autorizar. El obispo de Táchira, Monseñor Mario Moronta, aseguró que las iglesias ni sus adyacencias participarán como apoyo en la fase presencial de la consulta popular convocada por la oposición para el 12 de diciembre próximo. Quiero que sepan que a mí no me han avisado nada. En segundo lugar, yo no he dado ninguna autorización para esto. Y en tercer lugar, no creo conveniente que nuestros templos, como ya sucedió en otras oportunidades, se realicen estas actividades, que si bien es permitida y convocada por un grupo de laicos, no es la iglesia, ni las adyacencias, ni las casas parroquiales las que prestarán ni deben prestarse para esto. No es lo que está planteado. Fue la posición de Monseñor Mario Moronta ante la consulta popular, la parte presencial, claro está, que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre. Y ahora hablamos de noticias de frontera, específicamente del terminal de contingencia que está ubicado en San Antonio del Táchira. Vamos a observar algunas imágenes de cómo se encontraba este puerto terrestre la mañana de este lunes 7 de diciembre, que, como pueden observar en las imágenes, estaba desolado debido a que continúa suspendido el ingreso de transporte público a la frontera. Son muy pocas las unidades de transporte públicas que quedaron en las instalaciones. Grupos de ciudadanos están llegando al terminal desde tempranas horas de la mañana de este lunes y tras haber cruzado los caminos verdes en búsqueda de transporte para retornar a sus estados, se encuentran con que no lo consiguen. Se está permitiendo la salida de las unidades, más no el ingreso. No se puede permitir el ingreso de unidades de transporte hacia esta zona de la frontera. Se conoció que la suspensión de la entrada de transporte será levantada este martes a las 6 de la mañana. Hasta entonces, las personas que deseen ingresar hacia la frontera tendrán que esperar. Tener un plan de previsión de la Celestial es pensar en la tranquilidad de su familia. Sin inicial, cobertura en Venezuela y Colombia. Contáctenos. A nivel nacional hablamos de las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre, donde el oficialismo cantó victoria con un porcentaje bastante elevado en unos comicios que estuvieron marcados por el boicot de la oposición y también con una participación bastante baja. Con más del 80% de las papeletas escrutadas, la alianza oficialista Gran Polo Patriótico se impuso con más del 67% de los votos, según las cifras ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral. Con estos datos, el chavismo consigue hacerse con el control del Parlamento, el único poder que seguía en manos de la oposición. Tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas, y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. Ha reaccionado Nicolás Maduro, que previamente había calificado estas elecciones de históricas vía Twitter. Mientras tanto, para el líder opositor Juan Guaidó, en cambio, la dictadura se evidencia luego del chantaje, el secuestro de partidos, la censura, fabricar resultados, infundir terror, anuncian lo dicho, un fraude con 30% de pura falsedad, fueron parte de las palabras de Guaidó a través también de su cuenta de Twitter. Y tras las elecciones parlamentarias inició la fase 1 de la consulta popular que estaba pautada para este lunes 7 de diciembre. Recordemos que la fase 2, que será de manera presencial, se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre.
La consulta popular en respuesta a las elecciones legislativas venezolanas celebradas ayer comenzó este lunes con la emisión de las primeras voluntades y una increíble participación virtual según el líder opositor Juan Guaidó, principal convocante de este mecanismo en el que se puede votar vía internet desde medianoche hora de Venezuela. A esta hora hay una increíble participación a través de los mecanismos remotos que se han dispuesto para la consulta, muy superior a lo que esperábamos, por cierto, dijo Guaidó, quien durante una rueda de prensa ofreció estas declaraciones y aseguró, o dio más bien, este primer reporte sobre la consulta que inició este lunes y cuya parte presencial se llevará a cabo el próximo sábado. En más noticias, cambiamos de tema porque el médico infectólogo venezolano Julio Castro alerta de una posible segunda ola de contagios de COVID-19 en Venezuela tras la flexibilización o la serie de flexibilizaciones en las medidas sanitarias que se han dado por parte del gobierno nacional. Castro manifestó que no tiene ninguna duda de que estamos empezando un nuevo ciclo de la epidemia que tiene que ver con las flexibilizaciones de las últimas semanas, el relajamiento de las normas y el evento electoral del pasado domingo. Ante esto se encienden las alarmas en el país porque el número de casos o el número de contagios por COVID-19 podría incrementar en aproximadamente 15 días, que es cuando comienzan a verse las secuelas o los brotes en cuanto a los síntomas en las personas que se hayan podido infectar. Televisora del Táchira te ofrece planes publicitarios para hacer que tu marca o negocio crezca. Anímate y forma parte de nuestra cartera de clientes. Juntos llegaremos a más personas. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Y el mundo superó este lunes los 66.2 millones de casos de COVID-19, teniendo más de 605.000 tan solo en la última jornada. Todo esto gracias a las cifras que siempre podemos observar a través del mapa de la Universidad de Johns Hopkins, mientras las gráficas de nuevos contagios y las muertes vuelven a mostrar un repunte o una preocupante tendencia al alza a nivel planetario. Esto según los datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Después de unas 3 semanas de descensos en los contagios globales diarios y una leve estabilización de los fallecimientos, ambos indicadores vuelven a subir en las últimas jornadas, de acuerdo con las gráficas del organismo con sede en Ginebra. América, con 28.3 millones de casos, vuelve a mostrar un ascenso en las infecciones diarias, mientras Europa, con casi 20 millones de positivos, la gráfica se mantiene en descenso afortunadamente. Las gráficas de algunos países europeos muestran que sus infecciones diarias van en descenso, pero no ocurre lo mismo en todos. Por ejemplo, Alemania, que ocupa el 11º puesto con 1.1 millones y aparece como uno de los estados más afectados en esta segunda ola de la pandemia tras haber capeado con menor incidencia la primera. En esa primera parte fue uno de los países que se consideró tuvo mejor manejo de la pandemia, pero no está ocurriendo lo mismo o no está teniendo la misma suerte en la segunda ola del COVID-19 en el continente europeo. Por otro lado, pese a que no se han culminado los ensayos clínicos con la vacuna rusa Sputnik V, Moscú ha comenzado su jornada de vacunación, principalmente en aquellos trabajadores que son considerados de alto riesgo. Son los prioritarios para vacunar. Las vacunas están destinadas inicialmente para los trabajadores sociales, el personal médico y también los maestros. Las autoridades de salud dijeron que durante esta primera fase de vacunación no se administraría a trabajadores mayores de 60 años, a personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No indicaron cuándo estaría disponible el tratamiento para el público en general. Recordemos que Rusia fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de una vacuna a la cual llamaron Sputnik V o Sputnik V, incluso antes de que comenzaran los ensayos clínicos a gran escala. La inyección se encuentra actualmente en la tercera y última fase de ensayos clínicos en los que participan 40.000 voluntarios. Sus creadores anunciaron en el pasado mes una tasa de eficacia del 95% según los resultados provisionales y aseguraron que la vacuna sería más barata y más fácil de almacenar y transportar que otras cuya cadena de frío debe ser bastante estricta. Y por su parte, España continúa muy atenta a la evolución de la pandemia del coronavirus luego de haber tenido algunos días festivos, algunos días denominados de puente, durante los cuales la población decidió salir a las calles pese a las restricciones para hacer algunas compras de cara a la temporada navideña.
Las autoridades sanitarias españolas siguen muy de cerca la evolución de la pandemia para aflojar o apretar el nudo de las restricciones de cara a la celebración de Navidad. Durante el puente y el Día de la Constitución, el centro de muchas ciudades, donde rigen distintas restricciones como toques de queda o confinamientos perimetrales, ha registrado un bullicio de gente haciendo las compras navideñas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha lanzado una advertencia. Es cierto, si observamos los datos de hoy, que la evolución de la pandemia ha sido favorable en nuestro país durante las últimas semanas, pero también es cierto que estamos muy lejos de donde queremos estar. Estamos teniendo alrededor de 230 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando nuestro objetivo es llegar a 25 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, todavía estamos muy lejos de donde queremos estar. En los próximos días, el gobierno, que este lunes ha lanzado su campaña publicitaria de Navidad, verá qué repercusión ha podido tener el puente y las medidas que se han tomado en la evolución de la pandemia. Sus conclusiones serán determinantes de cara a las fiestas. Durante el fin de semana se han registrado más de 17.600 nuevos casos de COVID en España y han fallecido 394 personas. Y con el repaso de estas noticias a nivel regional, nacional e internacional, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro resumen informativo.